Buenas noches. Les habla el doctor Silfredo Hugo Vizcardo, profesor principal de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta noche vamos a tocar como tema de conferencia el siguiente título: Sociedad peruana, inseguridad social y reacción punitiva. Nos interesa en este contexto realizar un debate acerca de estos temas de seguridad e inseguridad social, lo que es la criminalidad organizada, su concepto de definición, su diferencia con organización criminal y su diferencia con banda criminal. Esto dentro del contexto de las acciones de investigación que realizamos en San Marcos dentro de lo que es nuestro grupo de investigación docente Pro Derecho Perú. El tema es muy importante para dilucidar efectivamente la diferencia entre estas tres modalidades que se presentan ahora como típicas en el Perú y que tienen bastante relación. En principio tocaremos el tema de seguridad e inseguridad social o ciudadana. Esto es un tema que nos aqueja cotidianamente en el contexto de nuestra historia contemporánea. El sentimiento de inseguridad en el que vivimos, el sentimiento de no saber qué nos va a pasar cuando salgamos a la calle. Yo a veces, cuando ha habido la oportunidad de las clases presenciales en la facultad, yo hago una suerte de ejercicio. Le digo: a ver, alumnos, levanten la mano los que hayan sido objeto de un acto de violencia, de un acto de robo o de otra naturaleza, de manera directa o indirecta. Oigan, en un salón de 100 alumnos que yo tengo, por lo menos 85 levantan, incluido yo, levantan la mano en el sentido que han sido objeto de un acto de violencia de esta naturaleza. Muy pocos son los que se salvan. Y como a tono de broma le digo: no se preocupen, muchachos, los que no, la próxima semana van a levantar la mano, porque así nos encontramos, en un ámbito de inseguridad total. Para definir el término, inseguridad es una sensación de carácter psicológico, ligada a un sentimiento de vulnerabilidad ante la posibilidad de ser víctima de un acto delincuencial, que suele estar vinculada con la psiquis y el estado mental de un individuo. Este sentimiento está íntimamente aparejado con sus vivencias, experiencias, entorno relacional y aspectos de la personalidad. Tiene que ver en el contexto de cómo nos desarrollamos y dónde vivimos. Pero vuelvo a repetir, ya no hay zona en nuestro, por lo menos en Lima y en provincia, ya no hay zona donde podemos decir que nos sentimos seguros. Por más zona pudiente que sea, siempre hay ese sentimiento de que algo nos puede pasar. A menudo es consecuencia del incremento en la tasa de delitos o el malestar, la desconfianza y violencia generados por la fragmentación de la sociedad. El sentimiento de inseguridad afecta a la esencia misma de la dignidad humana y a la vida en sociedad. Miren lo importante de estos tics recogidos en el contexto de lo que es la vivencia nuestra. El sentimiento de inseguridad afecta a la esencia misma de la dignidad humana y a la vida en sociedad. Sin seguridad no es posible el ejercicio igualitario de los derechos de las personas en sociedad. La libertad carece de sentido en una sociedad en la que se haya instalado la inseguridad. La libertad no puede ejercerse con el miedo de ser víctima de un delito. La seguridad es, en consecuencia, un presupuesto necesario para que se logre el máximo desarrollo de la libertad. No es posible concebir una vida igualitaria, una vida en desarrollo, si no se encuentra aparejado ello con el sentimiento de seguridad con el que deberíamos nosotros convivir. Nuestra sociedad no es ajena a esta problemática. Lo notamos día a día en el devenir de nuestra actividad. Los niveles de inseguridad ciudadana se han disparado peligrosamente, denotándose en la actualidad un sentimiento de casi absoluta indefensión. Decimos que nos hemos convertido en una sociedad tan violenta, donde la violencia transgresora, que de manera incontenible se presenta día a día, claro, por la desidia y eficacia de nuestras instituciones de control, nos afecta cotidianamente, situándonos como víctimas de delito. Decíamos al respecto, nos hemos vuelto, entre comillas, caseritos del crimen. Y es así como estamos conviviendo, lamentablemente.
Por ello es necesario acudir al término que se contrapone, es decir, al concepto de seguridad ciudadana, que es la aspiración a la que se pretende llegar. ¿Qué entendemos por seguridad ciudadana? Hace referencia a la acción integrada que es necesario desarrollar por el Estado con la participación de la sociedad y de otras organizaciones e instituciones privadas, destinadas a asegurar la convivencia pacífica y a la erradicación de la violencia, contribuyéndose así también a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Consiste, en consecuencia, en una condición fundamental para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales factores para asegurar nuestra calidad de vida. Ya lo hemos dicho, sin seguridad no hay posibilidad de desarrollo de los derechos más esenciales del ser humano. La Organización de Estados Americanos también plantea su definición con respecto al tema de la seguridad e inseguridad. Nos dice la OEA lo siguiente: la existencia de violencia y delito salvaguardada por el Estado es aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, establece lo siguiente: es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no. La Declaración Universal de Derechos Humanos indica: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, como derechos fundamentales de la naturaleza humana. Con nuestra Constitución, ¿qué dice el artículo primero de nuestra Constitución política? La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. De esta manera, el Estado, a través de sus gobernantes y autoridades, deben otorgar y garantizar la seguridad integral de sus habitantes, mandato constitucional. En igual sentido, el artículo 44 de la Carta Magna señala: son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Constituye pues esto un mandato fundamental que ha de acatar el Estado, de proporcionarnos a nosotros como comunidad esos ámbitos de seguridad que nos merecemos en nuestra vida cotidiana. Por eso, la libertad carece de sentido en una sociedad en la que se haya instalado la inseguridad. La libertad no puede ejercerse con el miedo de ser víctima de un delito, y eso lo percibimos constantemente nosotros. Los que acá están escuchando no me dejarán mentir, porque uno sale a la calle y en realidad no sabe qué le puede suceder por la constante presencia de sujetos malvivientes que puedan atacarnos y hacernos daño. La seguridad bien entendida es un presupuesto necesario para que se logre el máximo desarrollo de la libertad. No se puede construir una sociedad de respeto de libertades en medio de inseguridades a la integridad, la vida, la propiedad, el medio ambiente y en general los derechos que nos asiste como personas en sociedad y que la Constitución resguarda. De conformidad con el Acuerdo Nacional, el Estado ha asumido en consecuencia como política lo siguiente: la erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana, que por lo tanto se busca consolidar las políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas, así como la propiedad pública y privada, propiciando una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco de estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los peruanos. Pero esto muy declarativo, pero en realidad lo que sucede en la actualidad es lo que nos preocupa. Este sentimiento de inseguridad que cala tan profundamente en nosotros y que efectiva y verdaderamente es una traba para nuestro desarrollo como personas. Es así que en el marco
en este marco se promulgó la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, SINASEX, mediante la Ley 27.933 en el año 2003, que define la seguridad ciudadana de la siguiente manera: la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Observamos pues un tono bastante declarativo, pero de alguna manera muy lejano a lo que la realidad demuestra. La inseguridad no puede reducirse únicamente a los problemas de criminalidad. Esta es una problemática compleja y habrá que entenderla así de la perspectiva política en general. Está atado a los problemas de sanidad, de medio ambiente, de urbanismo, de formación. Es el resultado de desigualdades crecientes en el acceso a los recursos, etc. La inseguridad es un riesgo urbano al que hace falta darle respuestas civiles, respuestas contundentes, que a la fecha parece ser todavía no logra conseguir el Estado. No obstante ello, es de apreciarse que desde la década de los 80 hasta la fecha, el Estado ha denotado una absoluta y preocupante incapacidad para frenar los efectos nocivos de la delincuencia. La que por el contrario se ha arraigado en nuestro medio, evolucionando y perfeccionándose, determinando una situación actual de suma violencia social, casi al estándar mexicano, colombiano y brasilero. A ese nivel estamos llegando. Y en eso sí, efectivamente, habrá que hacer una mea culpa como sociedad y como también como Estado. En el sentido de que debemos de alguna manera preocuparnos. Y esta es una tarea que nos compete a todos. De tal manera que la tan ansiada seguridad ciudadana sea al momento una utopía casi inalcanzable. Lamentablemente esta es la realidad. El Estado, denotando su ineficacia histórica, ha pretendido solucionar el problema de inseguridad apelando siempre a la criminalidad primaria, inorgánica, y a políticas sobrecriminalizadoras indiscriminadas, que lo único que han determinado es incapacidad e inoperatividad, llevándonos poco a poco a un Estado policial de rasgos marcadamente represivos, orientándonos a un peligroso derecho penal del enemigo que lamentablemente parece ser el instrumento utilizado por el Estado. Consideramos que efectivamente vivimos en una situación de inseguridad casi absoluta, que requiere una presencia del Estado, una respuesta del mismo. Pero esta no puede basarse solamente en la sobrecriminalización de comportamientos, no puede basarse solamente en la aplicación de la amenaza punitiva, no puede basarse solamente en el hecho de incrementar sanciones y sanciones. Tiene que haber políticas adecuadas, de naturaleza primaria, orgánica en general, para que desde el comienzo, como una actividad inicial, la educación sea el fundamento más importante de lo que puede hacer el desarrollo social para alcanzar niveles de seguridad. Por eso nos dice Gustavo Arocena, uno de los fenómenos más destacados en la política criminal de los últimos años es la expansión del derecho penal, tanto en el ámbito de la criminalidad primaria como en las consecuencias jurídicas del delito. Es lo que actualmente sucede, es lo que actualmente estamos viviendo. Muy bien, señalado así esta primera parte como premisa inicial, denotando la idea, ¿no?, de que lo que es la inseguridad y lo que es la seguridad social o ciudadana, un aspecto de criminalidad que se manifiesta mucho más transgresora en la actualidad es el que corresponde a las organizaciones criminales, es el que corresponde a las asociaciones de individuos para cometer crímenes. En este contexto hablamos de la criminalidad organizada en el contexto de la legislación peruana. ¿Qué se entiende o qué comprendemos acerca de criminalidad organizada en el Perú? Dice nuestro gran amigo Peña Cabrera Freire, el crimen organizado importa una de las amenazas más latentes del nuevo milenio, incidiendo en una alarma generalizada en todos los pueblos hermanos del orbe. Las naciones se ven pavorosamente amenazadas en sus cimientos democráticos por estas estructuras criminales que se han ido extendiendo significativamente en los últimos años, producto de la globalización, de la apertura de los mercados económicos, de ese afán de no pocos países de incentivar la inversión extranjera y nacional
y la inyección de capitales privados en las economías nacionales. El que existan ahora estas agrupaciones de individuos con la intención de viabilizar sus actividades criminales trae en la actualidad un elemento antes no muy conocido, pero que es bastante problemático en el sentido de que mientras más afinan sus instituciones y sus organizaciones, más peligrosos se vuelven para engendrar la vida social y la vida económica de los países. Constituye la criminalidad organizada uno de los graves problemas a los que tiene que hacer frente la sociedad, pues influye tanto en las actividades del Estado como en las actividades privadas, ahora más que nunca con el proceso de globalización y con la extensión de la inversión extranjera en determinados rubros que realizan algunas transnacionales. Es un fenómeno sociológico que se ha incrementado significativamente de manera paralela y directamente proporcional al propio desarrollo de la sociedad postindustrial. Este genera graves riesgos para la vida social y para el propio Estado de Derecho, y su implicancia se extiende a distintos ámbitos del sistema penal. No puede decirse que la criminalidad organizada es un fenómeno nuevo, solo que ahora se predica la transnacionalidad de los mismos como un rasgo fundamental, que a su vez genera la necesidad de articular respuestas concertadas de las naciones frente a este flagelo. La vida moderna está demostrando justamente esta suerte de mancomunidad de la criminalidad, en el sentido de que ya trasciende ahora las fronteras. Antaño la criminalidad se manifestaba de manera individual, hurtos, robos, apropiaciones ilícitas, etc. Pero ya modernamente se están perfeccionando en el crimen, logrando esa conjunción de voluntades, perfeccionamiento de sus instituciones y saliendo ya de las perspectivas de las delimitaciones nacionales a efecto de, en base de la globalización, que sus efectos delincuenciales se sientan en uno, en otro y en otro país, haciéndose evidentemente más poderosos en cuanto a su finalidad. El fenómeno del crimen organizado importa una compleja red de actuación delictiva, que por su fastuosa estructura organizacional requiere de un estudio por separado y a su vez formulaciones político-criminales singulares que, llevados a un plano normativo, ha supuesto en el Perú la dación de la ley 30.077, que es justamente motivo de esta disertación, en la que el legislador nacional ha de alguna manera concentrado la idea de lo que debe entenderse por criminalidad organizada, la que a su vez soporta algunas críticas que pretendemos realizar. La criminalización contemporánea de los actos de constitución e integración de organizaciones criminales es un proceso reciente que se inicia hacia fines del siglo XX y que tiene un referente importante en la suscripción de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, la que se conoce históricamente como la Convención de Palermo del año 2000. Por ello, teniendo en consideración esto, resulta comprensible que ni el Código Penal de 1863 ni el Código Penal de 1924 se hayan preocupado en incluir fórmulas legales que abarquen a este tipo de delincuencia. La lejanía en el tiempo denota, en consecuencia, que no fue preocupación de los legisladores en ese momento, porque todavía en ese momento resultaba muy incipiente su constitución o casi nula su constitución. Este es un fenómeno que se repite a fines del siglo XX. No obstante, refiere el profesor Prado Saldarriaga, si bien en nuestros iniciales códigos penales no se incorporaron tipos penales sobre asociación ilícita o asociación para delinquir, el derecho nacional consideró la conducción e integración o actuación en estructuras criminales como conductas punibles autónomas, en delitos de tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, y terrorismo, o como circunstancia agravante específica en la comisión de delitos patrimoniales. Lo teníamos en el hurto o en el robo, donde se aludía a pandillas de malhechores, asociación o banda. O sea que no nos era tan extraño en ese momento, pero no en la magnitud y en la estructura que ahora ello manifiesta. Esta tendencia se expresa en el artículo 332 del Código Penal de 1863, que tipifica lo siguiente:
El jefe de una pandilla de 3 o más malhechores con quienes hubiere perpetrado el robo será castigado con 1 o 2 términos más de la pena señalada para los autores. A una reminiscencia, en consecuencia, de la integración o mancomunidad delincuencial se hacía referencia acá en el Código Penal de 1863, vislumbrando a futuro lo que ahora podemos comprender como organizaciones criminales. También en su artículo 333 se expresaba lo siguiente: el socio habitual de una pandilla de malhechores será considerado como codelincuente de estos en todo atentado que cometan, a no ser que pruebe no haber tenido participación alguna en el delito. El Código Penal del 91 correspondió a este código introducir por primera vez un delito específico de integración en organizaciones criminales. Así surge el artículo 317 del Código Penal, parte especial, título 14, delitos contra la tranquilidad pública. Se insertó por primera vez en este código esta modalidad bajo este rubro en protección de este bien jurídico que es la tranquilidad pública. La evolución posterior de dicho artículo ha conocido sucesivas reformas que han tenido un compás voluble de cambios positivos y negativos. La última de ellas fue introducida por el decreto legislativo número 1244, el cual no solo ha oscurecido la estructura y supuestos legales del artículo 317, sino que ha incorporado también un innecesario y defectuoso delito de banda criminal en el artículo 317b, que más adelante vamos a comentar. ¿Cuál es la conceptualización legal del crimen organizado en el Perú? Su definición normativa. Se considera que su enfrentamiento, lucha y control constituye el desafío y el reto más importante de las sociedades y estados modernos. Genera una nueva orientación legislativa y política que provoca transformaciones hasta ahora desconocidas en la historia del derecho penal, en la dogmática y en la política criminal. Una gran dificultad en torno a la determinación normativa o la conceptualización en una fórmula general de lo que es criminalidad organizada o tiene diversos factores en contra. No es posible globalizar ello en un concepto general omnicomprensivo. Por eso vamos a ver acá esta dificultad y cómo se ha llegado a establecer una suerte de término medio para poder comprender lo que es la criminalidad organizada. Por eso decimos lo siguiente: pese a la necesidad de estudiar las manifestaciones y evolución de esta forma de delincuencia a lo largo de la historia, lo cierto es que su configuración actual como actividad compleja, con una línea jerárquica, distribución de funciones y la puesta en marcha de planes, medios y recursos puede encontrarse en la delincuencia de los años 20 en los Estados Unidos, que más allá de la comisión de ciertas infracciones tales como hurtos, robos, defraudaciones, se caracterizaron por aglutinar una serie de actividades ilegales que eran realizadas de forma especializada, estable, de manera también duradera, habiendo entre ellas una permanente interacción y múltiples ramificaciones, verbigracia el contrabando de alcohol, el tráfico de sustancias prohibidas, como seguramente ustedes lo conocen por la historia, e inclusive las mismas películas de Hollywood nos traen la idea de cómo en esos tiempos se comportó las mafias correspondientes que constituyeron las incipientes organizaciones criminales de la época. Aparecen así las bandas de gángster que se apoderaron y ejercen el control de ámbitos del mercado legal o ilegal, generando servicios o bienes que satisfacen cada vez más una creciente demanda. El problema de la definición de lo que debemos entender por criminalidad organizada pasa por la profunda variedad de los grupos criminales en los diversos países y zonas geográficas del mundo. No manifiestan una homogeneidad en cuanto a su creación, constitución y actuación. Hay dificultades para penetrar su estructura, conocer sus códigos, miembros, su organización interna y la propia actividad criminal, como el tráfico de inmigrantes, tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas, prostitución, entre otros.
Asimismo, hay un gran condicionamiento por parte de la metodología instrumental y perspectiva de análisis que se asume. Nuestro querido amigo y profesor sanmarquino Víctor Prado dice al respecto lo siguiente: cabe destacar que el catálogo de las infracciones penales que se atribuye a esta delincuencia asociada es bastante amplio. Suele ser relacionada con la realización de los siguientes delitos y va perfilándose así lo que a futuro vamos a tener que coincidir, o en todo caso aceptar, como una suerte de conceptualización de la criminalidad organizada sobre la base de los diversos delitos que ello puede componer. Dice Prado Saldarriaga: habrá que tener en consecuencia que la criminalidad organizada se estructura sobre la base de una diversidad de actos delictivos, como los delitos financieros, como el blanqueo de capitales, la trata de personas con fines de explotación sexual u otros fines, el tráfico de drogas, el tráfico de armas y explosivos, el tráfico de bienes procedentes de sustracción, como por ejemplo obras de arte, vehículos, etc. La corrupción, como por ejemplo los cohechos a funcionarios públicos, fraude de subvenciones, etc. La falsificación de moneda, la inmigración ilegal, los delitos basados en la alta tecnología, que engloba lo que se llama la delincuencia informática, los delitos contra el medio ambiente de carácter grave, etc., entre una multiplicidad de variedades de delitos que podemos observar que constituyen modernamente, ¿no?, la estructura de la criminalidad organizada. La ley 30.077, ley peruana, hecha ya referencia, introduce en el marco nacional un concepto normativo de lo que debemos entender por criminalidad organizada. Dice la norma: para efectos de la presente ley, se considera criminalidad o se considera organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funciona inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente ley. En tal sentido, no hablamos aquí de la construcción o constitución de un tipo delictivo nuevo o constitutivo. Eso es muy claro de tenerse en consideración. Yo escucho a veces a alumnos o amigos, colegas, que me hablan del delito de criminalidad organizada. No existe propiamente un delito de criminalidad organizada. Más bien el concepto de criminalidad organizada, según nuestra ley 30.077, refiere a una suerte de actividad criminal concertada, mancomunada, organizada, para cometer una diversidad de delitos que la misma ley describe. Entonces no estamos hablando acá de un concepto genérico, sino que el concepto de criminalidad organizada en nuestro país hace referencia a una condición agravante en relación a una serie de modalidades delictivas que taxativamente la norma especifica en su artículo 3. Eso es que quede claro. No es que se está constituyendo o construyendo un delito nuevo o un tipo penal nuevo, sino que se inserta una forma de agravante con respecto a la comisión de una diversidad de delitos que la ley señala, siempre y cuando se establezca en su comisión la presencia de una estructura delincuencial que la norma señala. Lo dice así: en el caso de agrupaciones de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funciona inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves que la misma ley establece taxativamente en su artículo 3. ¿Cuáles son estos delitos comprendidos? Una diversidad, una amplia diversidad, a uno de los cuales constituyen delitos en los cuales, valgan verdades, no cabe hablar de la posibilidad de estas estructuras criminales. Podría ser un exceso de la norma que resulta criticable. Se habla de cometer en esta condición de mancomunidad delincuencial homicidio calificado, sicariato, secuestro, trata de personas, violación de secreto de comunicaciones, delitos contra el patrimonio, hurto agravado, robo agravado,
agravante de la receptación, estafa, defraudación, pornografía infantil, extorsión, usurpación, delitos informáticos según la ley 30.096, delitos monetarios, tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, tráfico de inmigrantes, delitos ambientales, delito de marcaje o reglaje, genocidio, desaparición forzada, tortura, delitos contra la administración pública en sus diferentes formas, delito de falsificación de documentos, lavado de activos, según la ley de la materia 11.106. Como ven ustedes, recapitulando, no existe pues un concepto genérico de lo que es criminalidad organizada, ni la criminalidad organizada es un tipo especial, diferencial o constitutivo. Se entiende por ello la inclusión de una diversidad de agravantes sobre delitos que acá ustedes se conocen, son delitos que existen en el Código Penal, pero que se cometen en esa condición de asociación criminal. Por ello es necesario una criminalización técnica integral para poder comprender lo que es la organización criminal. En el año 2000, en Palermo, Italia, se establece la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este se constituye en uno de los instrumentos de naturaleza internacional más importantes en la lucha contra este flagelo actual de la humanidad. En ella se pueden apreciar una diversidad de términos aplicativos, como grupo delictivo organizado, delito grave, grupo estructurado, delito determinante, organización regional, integración económica, entre otros conceptos que se pueden apreciar en su texto. Ahora, la Convención insta a la sanción de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participa activamente en los siguientes: actividades ilícitas del grupo delictivo organizado, otras actividades del grupo delictivo organizado a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita, como así también en la organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado. Ahora bien, el interrogante que se abre ante tales recomendaciones es si realmente tendrá un verdadero sentido práctico tipificar en cada ordenamiento interno estas conductas, cuando en definitiva las acciones que cometen estas agrupaciones ya se encuentran contempladas en los distintos tipos penales que conforman el plexo represivo de cada Estado. Como hemos tenido la oportunidad de apreciar nuestra ley de la materia, lo que hace es establecer condiciones agravantes sobre una diversidad de delitos que ya existen, que ya tenemos, los cuales adquieren cierta característica diferencial por el hecho que sean cometidos en estas circunstancias de organización criminal. Para ser más claros en la exposición, si los bienes jurídicos particulares ya están amparados por otras normas, ¿cuál sería la razón de penalizar el hecho de pertenecer a una organización delictiva? ¿Acaso no se estaría sancionando dos veces una única conducta? Así, la segunda sanción se debe a la falta de eficiencia del sistema a la hora de prevenir y reprimir los comportamientos principales, es decir, la falla de la primera barrera represiva del derecho penal obliga a crear una segunda barrera de contención que funciona como reforzadora de la anterior, lo cual no tendría sentido o cabida si el Estado realizase una adecuada labor de prevención y protección, que es a donde apunta la legislación penal. Sin embargo, todo parece coincidir en que se trata de una delincuencia innovadora, y ante circunstancias innovadoras, ante circunstancias nuevas que se presentan, habrá que tener otro tipo de reacciones. Diferentes delitos, diferentes de los delitos convencionales a los cuales estábamos acostumbrados, pero adaptada a las características políticas, económicas, tecnológicas y culturales de nuestro tiempo. Es un delito de nuestro tiempo, son modalidades delictivas de nuestro tiempo, por lo que no pocos demandan que se le asigne una identificación propia, aunque quienes así se expresan concluyen sus esfuerzos y expectativas enunciando solo las manifestaciones delictivas de la criminalidad organizada
o sus características operativas más representativas, sin lograr llegar a buen puerto, sin llegar a poder establecer un concepto omnicomprensivo o general. Por ello es imperiosa la necesidad de contar con un concepto operativo de criminalidad organizada. Importante, si llegáramos a establecer un puerto común que permita un concepto operativo de esta criminalidad organizada, estoy seguro que habremos avanzado mucho en su contención, el cual, si bien no reflejaría toda la magnitud y variedad que definitivamente encierra este fenómeno criminal, servirá cuando menos para representar sus características más específicas y constantes. Un concepto operativo permitirá diferenciarlo de otras formas de criminalidad contemporánea, como la delincuencia económica, por ejemplo. Podrá utilizarse como un referente para la formulación, implementación y evaluación de toda política criminal destinada a la prevención o control del crimen organizado. Pero como ustedes pueden apreciar, esto no es una tarea fácil y no hay acuerdo o consenso en general con respecto a este concepto. Como se puede deducir de lo expuesto, la búsqueda de concreción debe ser la meta en la elaboración de un concepto operativo de lo que representa y es la criminalidad organizada. Para ello se debe incorporar los más relevantes aspectos que de este fenómeno criminal se han destacado en el contexto histórico y que hemos hecho referencia en el enfoque inicial. En efecto, del enfoque criminológico resulta indispensable rescatar la naturaleza grupal y de servicios ilícitos a gran escala que caracterizan a la criminalidad organizada. Quiero decir, para que me sigan en el contexto teórico, que lograr un concepto operativo teórico general difícil, casi imposible. Entonces tendremos que contentarnos con establecer un concepto que abarque sus principales características. Una de ellas es el enfoque criminológico, en el sentido que lo que ha de relevarse en un concepto de la criminalidad organizada es que se trata de una estructuración grupal de personas que se asocian para cometer delitos a gran escala, que caracterizan la criminalidad organizada contemporánea, la convierten así en una empresa criminal, y esa es una de sus características fundamentales. Entiéndase como criminalidad organizada a la empresa criminal, aquella que se afina, aquella que se institucionaliza, aquella que logra una operatividad mucho más compleja. No es el criminal el que roba, el que asalta, etc. No, estos son sujetos que han logrado tal perfección en la construcción de sus organizaciones que revelan pues mucha mayor peligrosidad, con proyecciones y estructuras más complejas que las que definen el proceder de las tradicionales asociaciones ilícitas o bandas. Además, esta criminalidad empresaria o industrial que persigue actividades lucrativas tiende a globalizarse paralelamente a los mercados. Su concepto es mucho más amplio que lo que constituye una asociación ilícita o una mera banda criminal interna. En lo que concierne al enfoque criminalístico, su principal aporte radica en la detallada delimitación que hace de las funciones y actividades que despliegan los distintos niveles de la organización criminal. Esta constatación permite descartar por inconsistente toda imagen que pretenda relacionar criminalidad organizada con un número tan reducido de integrantes que haría imposible sus proyectos y acciones. Se debe rechazar, pues, la alusión frecuente a un mínimo de 3 integrantes, como sugiere la Convención de Palermo y la mayoría de tipos penales que se refieren a la asociación para delinquir. Nosotros consideramos que es mucho más. Al respecto, Prado Saldarriaga nos dice: el enfoque jurídico penal ofrece como dato esencial la autonomía típica y la calificación del delito de peligro abstracto que se otorga a la integración en organizaciones criminales. En consecuencia, en base a lo expuesto, podemos afirmar que un concepto operativo de criminalidad organizada debe elaborarse a partir de la integración de una diversidad de enunciados, como los siguientes. Primero, la criminalidad organizada contemporánea es un fenómeno delictivo novedoso.
para la criminología, la dogmática penal y la política criminal. Segundo, este fenómeno delictivo gira en torno a tres elementos esenciales. La existencia de una estructura organizacional, importante. Una capacidad operativa de cobertura internacional. Actividades ilícitas ligadas a la provisión de bienes y servicios de circulación prohibida o restringida, demanda creciente activa o potencial. Si bien la etiología de la criminalidad organizada no está del todo identificada, resultan evidentes sus conexiones con el abuso del poder, con el aprovechamiento de la expansión de los mercados, con la globalización de las relaciones internacionales y con el avance de la tecnología postindustrial. Se expresa como un proyecto delictivo diferente del convencional, donde eficazmente se fusionan el funcionamiento de la organización criminal con certeros procedimientos de planificación y control de riesgos. Por consiguiente, en esto coincidimos con nuestro amigo Prado Saldarriaga, podríamos esbozar el siguiente concepto operativo. La criminalidad organizada comprende toda la actividad delictiva que ejecuta una organización con estructura jerárquica o flexible, que se dedica de manera continua al comercio de bienes o a la oferta de medios y servicios que están legalmente restringidos, que tienen un expendio fiscalizado o que se encuentran totalmente prohibidos, pero para los cuales existe una demanda social potencial o activa. Se expresa en una dinámica funcional permanente y orientada al abuso o a la búsqueda de posiciones de poder político, económico o tecnológico. Por ello es que decimos y aseguramos esto: el concepto que se tenga sobre criminalidad organizada es un concepto macro, no es micro como lo podría ser la asociación delictiva, la banda criminal, no. La criminalidad organizada responde a estructuras que se proyectan a ser globalizadas, a generar ámbitos empresariales que trascienden las fronteras nacionales. Recordemos en consecuencia que conforme a la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la tan señalada Convención de Palermo, por grupo delictivo organizado deberá entenderse un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Concepto marco, concepto base que nos dio la Convención de Palermo y sobre la cual el legislador nacional ha trabajado para expedir nuestra ley de criminalidad organizada. Entonces, desde la perspectiva de la legislación internacional, los componentes esenciales de una organización criminal lo constituyen lo siguiente: la cantidad de personas con voluntad de persistir en la actividad delictiva durante una consecuencia o durante una secuencia temporal. No solo el simple concurso de personas, que es propio de una forma que conocemos en el Perú como agravante, por ejemplo, del hurto o del robo, en virtud de la cual solamente el hecho de concertarse eventualmente para realizar estos actos ilícitos corresponde a una modalidad agravada de los mismos. Acá no, acá tiene que haber una voluntad de permanencia, de continuidad, es decir, con estabilidad y permanencia, en la que por supuesto el provecho económico ocupará un lugar prioritario dentro de los fines de la agrupación, como lo refiere la Convención de Palermo. Al efecto, nuestra Ley 30.077, nuestra Ley de Crimen Organizado, en su artículo 2.1 establece lo siguiente: para efecto de la presente ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funciona inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de esta ley que hemos hecho referencia.
No hablamos aquí de la constitución de un tipo delictivo nuevo, como ha hecho referencia, sino a la existencia de un agravante sobre determinados delitos ya señalados. Podemos apreciar que la definición normativa en nuestro país sí cumple con introducir en su definición los elementos estructurales de tipo objetivo y subjetivo que los estándares internacionales imponen para la estructuración típica de crimen organizado como delito, que parten básicamente de la Convención de Palermo. El problema de técnica legislativa que apreciamos está relacionado a la determinación de los delitos comprendidos en el artículo 3, a lo que hemos hecho referencia, que circunscribe el universo delictivo constituido por lo que ahora conocemos en nuestro sistema como crimen organizado. Por ello coincidimos con Peña Cabrera Freire cuando precisa que el listado delictivo es inoperante, empero debe estar rigurosamente concatenado con los elementos y los factores que deben concurrir para estar ante un verdadero crimen organizado. En el catálogo delictivo se hace referencia, por ejemplo, a delitos que no se revelan con la suficiente dañosidad o peligrosidad que justifique su inclusión en el contexto de crimen organizado. Por ejemplo, hurto agravado, defraudación, usurpación, posesión no punible de droga, suministro indebido de droga, coacción al consumo de droga, instigación al consumo de droga, entre otros supuestos, que es justamente lo que criticamos. Está bien que el Estado peruano haya procedido a la exigencia internacional a la que no podemos eludir, la necesidad de establecer en nuestra normatividad el concepto de crimen organizado. No quiero equivocarme, no quiero decirle delito de crimen organizado, sino establecer los fundamentos normativos que determinen la presencia del crimen organizado como objeto de persecución por parte del Estado. Pero al establecer el catálogo de delitos sobre los cuales confluye la agravante que es la organización criminal, de repente podemos hablar, como ya señalaba acá, que hay delitos que ahí no deberían estar. Ahí debería estar reservado para los delitos más graves. Por ejemplo, el marcaje o reglaje, aparte de lo ya señalado. En este sentido, consideramos más apropiada una legislación que no supedite el ámbito de la imputación penal a catálogos taxativos, que pueden contener excesos que podrían afectar la seguridad jurídica o defectos que puedan traer consigo impunidades. Nosotros propondríamos que la norma debería circunscribirse solo a enunciar las características de lo que ahora se concibe internacionalmente como tal, así como lo refiere el mismo artículo 2.1 de la acotada ley 30.077, ley del crimen organizado peruano, sin acudir a la determinación de listados delictivos que podrían constreñir o limitar el ámbito operativo de la imputación penal. Por ello nos atrevemos a presentar el siguiente texto. Para efectos de la presente ley, es lo que proponemos, se considera organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funciona inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos que expresen un proyecto delictivo diferente del convencional, para los cuales existe una demanda social potencial o activa y expresen una dinámica funcional orientada al abuso o a la búsqueda de posiciones de poder político, económico o tecnológico. Es decir, no circunscribir el ámbito de lo que es la criminalidad organizada a una redacción casuística de delitos, sino apelar a fórmulas más genéricas. En nuestro sistema existe una diversidad y difusa pluralidad de normas relacionadas a la regulación del crimen organizado, como estamos manifestando. Efectivamente, conforme a nuestro marco punitivo en relación a circunstancias relacionadas al crimen organizado u organización delictiva, encontramos 4 tipos de normas relacionadas a tal determinación punitiva, que en su caso se constituyen en agravantes
o subtipos agravados o formas constitutivas de delito. Hablamos de lo siguiente, 4 modalidades. Primero, el tipo de organización criminal tipificado en el artículo 317 del Código Penal, que refiere al hecho de constituir, organizar, promover o integrar una organización criminal. Repito, se refiere el artículo 317 al hecho de constituir, organizar, promover o integrar una organización criminal. Se denomina a ello organización criminal, delito de organización criminal. Segundo, el tipo de banda criminal, tipificado en el artículo 317b, que tipifica la conducta del que constituya o integre una unión de 2 o más personas que, sin reunir alguna de las características de la organización criminal, tenga por finalidad o por objeto la comisión de delitos concertadamente. Tercero, la configuración de circunstancias agravantes específicas relacionadas al actuar en calidad integrante de una organización criminal, como lo son el robo agravado, artículo 189, el sicariato, artículo 108c, numeral 2 del tercer párrafo, etc. Y la misma ley 30.077 que introduce en nuestro sistema penal la noción de de organización criminal. Entonces es necesario establecer la diferenciación de cada una de ellas. ¿Qué es organización criminal? ¿Qué es banda criminal? ¿Qué es criminalidad organizada? Que es justamente lo que nos preocupa. Esta difusa pluralidad de disposiciones legales dirigidas a regular la organización criminal ha motivado, según Prado Saldarriaga, diferentes problemas de interpretación. El primero está vinculado con la necesidad sistemática y práctica de esclarecer el rol funcional y la utilidad particular que corresponde asignar a cada tipo de normas. Esto es, delimitar con meridiana precisión cuáles son sus características, sus efectos y sus diferencias. Y en segundo lugar, problema que también debe dilucidarse es el concerniente a la conducta delictiva que debe materializar el autor del hecho punible según el tipo penal del artículo 317. Al respecto, cabe destacar que hasta antes de la ley 30.077 solo constituía delito el formar parte de una organización criminal. Bastaba con integrarse a ella. El debate por aquel entonces se redujo, por tanto, a discutir acerca de si la integración requería necesariamente de la persistencia de una estructura delictiva o si abarcaba también los actos de constitución de la organización delictiva. El desenlace jurisprudencial fue favorable a la existencia de la organización como requisito material para que se pueda configurar el delito, precisándose incluso que la estructura de la organización criminal debe formarse a través de acuerdo o pacto. Esto según la Ejecutoria Suprema. Con la promulgación de la ley 30.077 surgieron nuevas dudas. Esta vez lo que se cuestionaba era el número mínimo de la composición del grupo criminal, ya que el artículo 2 de la citada ley se refería a 3 o más personas, mientras que en el reformado artículo 317 del Código Penal se incluían como nuevas conductas punibles los actos de constitución y promoción de organizaciones criminales, aunque manteniéndose en 2 personas el mínimo de sus componentes. Y ahí encontramos también una diferencia. En la criminalidad organizada son 3 o más y en las organizaciones criminales son 2, a partir de 2. Sobre este aparente conflicto legal no se pronunció la jurisprudencia, pero sí las opiniones de expertos en la materia, quienes señalaron que no existía ninguna incompatibilidad entre tales disposiciones legales, ya que se requerían cuando menos 2 personas para constituir la organización criminal y 3 para materializar la conducta de integración a la estructura criminal ya constituida. En consecuencia, pues, era pertinente y justificado reprimir las conductas constituidas o constitutivas en base a solo 2 personas y los actos de integración en torno a no menos de 3. Sin embargo, las reformas introducidas en el artículo 317 del Código Penal por el Decreto Legislativo 1244 han superado esta discordancia, requiriéndose la intervención de un número mínimo de 3 personas. El tercer problema que afrontó la jurisprudencia nacional
surgió en función a la existencia de circunstancias agravantes específicas para diferentes delitos como el robo, el tráfico ilícito de drogas o el lavado de activos, las cuales se configuraban cuando tales delitos eran cometidos por integrantes de una organización criminal. Sobre ello se planteaba la incertidumbre de si cabía reconocer la realización de dos delitos independientes, considerando también el hecho punible tipificado en el artículo 317 del Código Penal, esto es, si se presentaba un caso de concurso real, según el artículo 50. También en el acuerdo plenario número 8/2007 se precisó que solo habría un concurso real de delitos si el autor del hecho punible era integrante de una organización criminal por mandato de la cual cometía un delito, pero que no tenía regulada el agravante específico por integración en organización criminal, ya que si esa agravante estaba regulada para el delito cometido, ya no habría ninguna opción de concurso real con el delito contemplado en el artículo 317. Esta interpretación también fue acogida por los especialistas nacionales como César San Martín Castro, Caro Coria y otros, quienes señalan lo siguiente: formar parte de la agrupación abona así la idea de ser integrante o miembro de dicha entidad ilícita, esto es, de participar en sus deliberaciones, proyectos, contribuir económicamente o a nivel de gestión en su desarrollo interno, sin traspasar a la esfera de los hechos delictivos concretos, pues de producirse ello, el formar parte será absorbido por la tipicidad de los supuestos delictivos agravados que contengan menciones expresas a las bandas u organizaciones delictivas, y en su defecto, a configurar situaciones de concurso real de delitos. En ambos contextos, dicen los citados autores, el peligro abstracto de la asociación ilícita cederá el paso al peligro concreto de los hechos criminales realizados. También se ha suscitado una discusión menos intensa, por cierto, en la Judicatura Nacional, con relación a la posibilidad de que una misma persona realice una integración múltiple en varias organizaciones criminales, y si ello daría lugar a un concurso real homogéneo. Es decir, que el mismo agente se integre simultánea o sucesivamente en más de una organización criminal. Al respecto, la respuesta dada por la jurisprudencia ha sido afirmativa, siempre que se trate de varias estructuras criminales distintas. Además, se ha sostenido que tal posibilidad es sobre todo factible cuando se trata de estructuras criminales flexibles, como las del tipo red, y donde el hombre clave puede constituir varios grupos criminales con propósitos delictivos diferentes. No obstante ello, no sería posible en el caso de estructuras de tipo jerárquica, regional o agrupación jerárquica, ya que sus integrantes, pese a poseer una relativa autonomía operativa o regional, siempre integran el mismo grupo criminal. Ahora bien, la principal ventaja que ofrece el nuevo texto del artículo 317 del Código Penal, luego de las sucesivas modificaciones que le fueron aplicadas por la Ley 30.077 en el 2013 y por decretos legislativos 1181 del 2015 y 1244 del 2016, radica en que su actual estructura normativa ha adquirido una condición alternativa que permite considerar también punibles la constitución, la organización y la promoción de organizaciones criminales. También debe calificar como positiva la actual exigencia de 3 personas como el mínimo de componentes de una organización criminal. Por lo tanto, la actual descripción del hecho punible en el artículo 317 del Código Penal resulta muy compleja y está recargada de elementos normativos que harán muy dificultosa su aplicación judicial y su actividad probatoria. ¿Cómo lograr establecer presupuestos viables que permitan diferenciar criminalidad organizada con el subtipo agravado de pertenencia a agrupación criminal? Inicialmente, el comportamiento típico contenido en el artículo 317 del Código Penal fue denominado asociación ilícita. Efectivamente, fue uno de los primeros delitos que conocimos con respecto a esta exigencia de organización.
En el 317 inicialmente se tipificó el delito de asociación ilícita para delinquir, que a decir de San Martín Castro, el recibo de tipo penal de asociación ilícita para delinquir por los tribunales peruanos ha sido motivado por las investigaciones seguidas contra la organización criminal de Vladimiro Montesinos Torres, pues desde su incorporación al Código Penal de 1991 ha alcanzado un escaso desarrollo jurisprudencial, registrando nulo tratamiento a nivel doctrinal. Sobre esta materia, son pocos los casos sometidos a la consideración de los jueces y pocas, por tanto, las posibilidades de una doctrina jurisprudencial claramente definidora del tipo penal, habida cuenta, sobre todo, que los supuestos enjuiciados siempre se han referido a agrupaciones próximas a las bandas armadas, tales como las organizaciones terroristas. El delito de asociación para delinquir no debe confundirse con la llamada criminalidad organizada, que constituye un fenómeno más grave, complejo, dinámico, de mayores dimensiones y de un efecto más devastador en la economía legal, la libre competencia, las instituciones democráticas y la vigencia de bienes jurídicos de naturaleza individual o colectiva. La asociación ilícita se encuentra en una relación de género a especie con las organizaciones criminales. Por lo general, las organizaciones criminales tienen una estructura, nivel de tecnificación, complejidad y de estructura mayor que las simples asociaciones criminales. Las organizaciones criminales buscan infiltrar en la economía, llegando a monopolizar actividades de producción o distribución de bienes y se relacionan con el poder político en todas sus esferas y niveles. La utilidad del tipo penal de asociación para delinquir en un contexto de represión frente a la criminalidad organizada radica en su carácter autónomo o independiente respecto a los delitos que a través de ella se cometan. Ante la dificultad de imputar niveles de responsabilidad penal a sujetos que actúan desde estructuras complejas de organización, muchas veces sin poseer las cualidades especiales que para el autor exigen determinados tipos penales, el tipo de asociación ilícita se erige como solución importante para sancionar adecuadamente algunas formas de criminalidad organizada, ya que el castigo de la pertenencia o la dirección de una asociación ilícita puede ya de por sí ser suficiente o servir de penalidad alternativa en los casos en los que no se puede imputar conforme a las reglas generales de imputación, a título de autoría o participación y a la valoración de la prueba que haga el tribunal a todos los miembros de la organización los hechos concretos realizados solo por algunos miembros de la misma organización. En este sentido, Silva Sánchez ha sostenido que el delito de asociación para delinquir del artículo 317 del Código Penal peruano se ha de ir convirtiendo en el mecanismo fundamental para la represión de las conductas vinculadas a la criminalidad organizada, a proceder a la tipificación explícita de la pertenencia a una organización criminal. El Grupo de Droga y Criminalidad Organizada, creado por la Unión Europea, ha establecido 3 notas características de las asociaciones criminales. ¿Cuáles son estas? Primero, la colaboración entre 2 o más personas. Segundo, sospechosas de haber cometido infracciones penales graves. Y tercero, que actúan para conseguir beneficios y o poder. Criminalidad organizada y diferencia con el subtipo agravado de banda criminal, que es la otra modalidad a la que estamos haciendo referencia. Artículo 317b, que ha sido incorporado al Código Penal. Decimos lo siguiente: luego de haber ya atravesado por las definiciones de lo que es organización criminal y criminalidad organizada, tratando de lograr pues establecer o dar alguna suerte de luz con respecto a sus diferencias, la tercera es la que corresponde al delito de banda criminal, que ahora está en el artículo 317b.
Asimismo, la delincuencia organizada no debe ser confundida con la denominada delincuencia profesional, pues no siempre la criminalidad de profesionales se enmarca dentro de una organización criminal o una estructura jerárquica. La delincuencia profesional, por último, alude a dos fenómenos distintos: bien a la actividad criminal cometida por profesionales, especialistas o técnicos, en sentido estricto, o bien a las personas que poseen una amplia carrera criminal o tienen el crimen por oficio. La criminalidad organizada ha de distinguirse de manera clara de las bandas criminales. En cuanto a su génesis, personas que intervienen, permanencia, estructura y dimensiones. En las organizaciones criminales, lo que determina la comisión del delito no es la decisión incondicional de sus dirigentes y mandos superiores, sino las necesidades del mercado, el cliente y las demandas que recaen sobre determinados bienes y productos escasos. Situación que se diferencia de las bandas cuyos miembros deciden cometer el delito de manera independiente. Las bandas son muchas veces asociaciones y grupos más o menos efímeros que difícilmente cuentan con una disciplina férrea. Las bandas poseen un número limitado y restringido de integrantes, que se caracterizan por cometer delitos concretos, de mediana gravedad, siendo sus efectos no tan perjudiciales y lesivos como los que pueden cometer las organizaciones criminales cuando utilizan el conjunto de medios e instrumentos materiales y técnicos que tienen a su disposición, siendo sus miembros, independientemente de su cantidad, sustituibles o intercambiables, según lo precisa Anarte Borado. La planificación y lógica de las organizaciones criminales pasa por un alto grado de especialización, profesionalización, rigor y eficiencia incomparablemente mayor que las bandas, cuya capacidad de actuación se encuentra limitada por las mismas condiciones y aptitudes de sus miembros. El líder de la banda solo ejerce un poder carismático sobre sus integrantes. Desde el contexto del desarrollo de sus actividades, las bandas poseen un alcance meramente local y, en el mejor de los casos, a nivel solamente nacional, mientras que la delincuencia organizada ostenta una dimensión internacional que cubre uno o varios países o una región determinada, ya sea por su presencia física o sus niveles de coordinación. Sin embargo, más allá de las diferencias conceptuales y empíricas entre organizaciones y bandas criminales, debe destacarse más bien la profunda relación que media entre ambas, ya que sus objetivos y actuaciones, lejos de ser opuestos, se complementan entre sí. Asimismo, las bandas brindan protección y vigilancia a los negocios, legales o ilegales, que muchas organizaciones tienen instalados, recibiendo a cambio dinero sucio o facilidades para la explotación de ciertas actividades ilegales de menor escala. Hay una suerte de interacción protectora entre ambos, una suerte de dependencia de mayor a menor. Los grupos criminales se sirven de personas marginales, de escasos recursos en la ejecución de ciertos delitos y la realización de actividades ilegales. Así, el Decreto Legislativo 1244 introdujo en el Código Penal el delito de banda criminal, que, como hemos hecho referencia, se encuentra tipificado en el artículo 317b. ¿Cuál es el texto típico? El siguiente: el que constituye o integre una unión de dos o más personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal dispuestas en el artículo 317, tenga por finalidad o por objeto la comisión de delitos concertadamente, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 8 años y con 180 a 365 días multa. Es decir, acá hay una suerte de que si no eres criminalidad organizada o no eres organización criminal, serás banda, pues. Entonces, no hay una definición clara y concreta de ello, sino se saca por exclusión. Al respecto, se ha sostenido también en la exposición de motivos lo siguiente:
El 73% de la carga está conformada por casos donde no existen elementos para poder acreditar la existencia de organizaciones criminales, debido a que el grueso de estos casos son bandas, las cuales no presentan las características de alta complejidad, como ya ha quedado aquí manifestado. Pero además, la redacción utilizada en el texto punitivo exige la presencia de un presupuesto negativo para que este raro delito se perfeccione, cual es que la unión delictiva constituida o integrada por el autor del delito no reúna alguna de las características de la organización criminal dispuestas en el artículo 317. ¿Cuáles o cuántas? ¿Cuáles son? Nada de ello se especifica en el artículo 317b, ni se esclarece mínimamente en la exposición de motivos de dicha norma. De ahí que sea explicable el desconcierto, la incoherencia y la especulación hermenéutica sobre sus características típicas. Se aprecia en los complementarios que se formulen en este, decimos, raro delito. En cuanto a su clasificación criminológica o en cuanto a su calificación criminológica, este delito no tiene la más mínima relación con la tipología criminal que corresponde en la literatura especializada y en el derecho comparado a una banda criminal, la cual reúne históricamente 4 componentes característicos: pluralidad de agentes, estructura jerárquica, continuidad delictiva y ejecución de delitos comunes violentos. Pero además, la banda criminal es una forma anacrónica de organización criminal, por lo que ya está técnicamente cubierta por la previsión del artículo 317 del Código Penal. Ahora bien, cabe considerar que quienes redactaron el artículo 317b hayan pretendido regular como punibles formas autónomas de concierto criminal. No entendemos otra explicación. Cabe recordar que a este solo se alude en la legislación nacional como una circunstancia agravante específica por pluralidad de agentes que cometen conjuntamente como coautores un determinado delito. De haber sido esta la intención de la ley, no cabe duda que hubiera sido mejor construir una fórmula legal menos equivocada y a la que no se le escriba la inadecuada semilla de banda criminal. Tal vez hubiera bastado con sancionar quienes se concierten para cometer delitos, como era el texto originario de lo que se conoció como asociación ilícita. Las deficiencias y dificultades mencionadas, ya como corolario de lo dicho, demandan que este delito sea suprimido o reformulado en términos más preciosos que le aseguren un mínimo de utilidad, alejando todos los problemas y riesgos que su actual tipificación va a generar a la actividad judicial y a un mejor rendimiento funcional frente al control y juzgamiento de formas concertadas de actividad criminal. Muy bien, ¿qué decirles? Efectivamente, se nota en el contexto de la preocupación estatal la necesidad de darle forma a una forma de contención, valga la redundancia, contra este tipo de criminalidad organizada. La crítica que hemos hecho básicamente está en que notamos cierta forma de dispersión de esfuerzos al crear 3 tipos o 3 modalidades que podrían causar cierto tipo de duda, como se ha señalado. La conclusión a todo esto es que merecería, de la perspectiva legislativa, una aclaración de contextos y que no haya duplicidades en el esfuerzo del combate contra este flagelo que es el crimen que se concierta, el crimen que se estructura y se perfecciona. ¿En qué? En desmedro de los bienes jurídicos, tanto particulares como institucionales, de todos nosotros. Esperamos haber contribuido de esta manera un poquito siquiera al debate que corresponde, el que todavía no ha terminado, continuará en adelante, porque de eso se trata, del perfeccionamiento de nuestra legislación. Les agradezco mucho su paciencia y será hasta una nueva oportunidad en que podamos traer algún otro tema de interés. Muchas gracias.